todos, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Un capítulo más por aquí. Les cuento que estamos en una isla que se llama Martinique. De aquí ya les hice una serie, o le estoy haciendo una serie bastante grande. Y es un territorio francés en las islas del Caribe, en toda esta parte caribeña y toda la cosa. No sabía que eso existía. Pero bueno, aquí estamos, le vamos a dar la vuelta. Hoy especialmente les quiero dar una playa que es una de las mejores playas de la parte norte de la isla. Está muy cerca del volcán. Ahí había un volcán que acabó con una ciudad que se llama St. Peter, que de todas maneras de eso les voy a hacer otro video también, que está llena pues de ceniza volcánica. La playa es negra, es muy chévere eso, nunca me ha tocado eso. Y fuera de eso pues hay una parte de unos restaurantes y todo antecito del norte de la isla, porque a partir de ahí no hay nada más. Hay unas playas y todo, pero realmente como la reserva natural y no hay muchas cosas. Entonces casi todo el mundo para ahí a comer y todo. Les voy a mostrar el restaurante, me pareció muy bonito. Además que comes enfrente de la playa, así que es chéverísimo además. Y yendo hacia allá van a ver un poquito la arquitectura de los pueblitos llegando y toda la cosa, que se los quiero mostrar mientras esté yendo. Y también está la hidroeléctrica más grande de la ciudad y de la isla, así que lo vamos a pasar por un lado. No se podía volar, así que no la van a ver con el dron, pero se van a dar cuenta más o menos la cantidad y lo grande que es y todo. Y fuera de eso, en ese pueblito, porque es un pueblito chiquitico, hay como 2 kilómetros de playa y hay muchos restaurantes que son muy conocidos antes de llegar al norte, donde no hay nada. Entonces normalmente la gente para ahí a comer antes de seguir hacia arriba para ver las últimas playas o a caminar o a subir al volcán. El volcán erupcionó en 1902, o sea que ya es casi que pasivo, pero pues uno no sabe si algún día vuelve y se despierta. Y además de eso, en ese pueblito que no tiene cara de nada, hay un hospital gigante en la parte de arriba. Ahí se los voy a mostrar, se van a dar cuenta que me lo encontré pura chepa con el dron. Espero disfruten el video y nos vemos al final. Chao pues. Bueno, les cuento que esta se llama la central térmica EDF de Bellefontaine. Produce más de la mitad de la energía consumida en toda la isla, colocándola en la compañía de producción de energía más grande de la isla de Martinique. La segunda compañía se llama Albioma y según puedo entender y leer es que hay varias partes que producen mucha energía solar y eólica. Pero realmente estas dos son las grandes compañías que producen la energía en cantidad masiva. Como se pueden dar cuenta, es gigantesca. La nueva central fue construida al lado de la vieja, por eso es que es tan grande en 1984. Así como en Colombia te encuentras las fritangas al lado de la carretera. Y miren lo que les contaba al principio del video. Mientras tú manejas vas pasando pequeños pueblitos y te das cuenta más o menos de la arquitectura. Hay partes abandonadas, hay partes que están muy bonitas, etcétera, etcétera. Pero realmente nada es lujoso, súper caro. Así que son muy bonitas, pero no crean que todo es lujoso. Bueno, y les cuento que esta es una muy famosa destilería de ron que se llama Nason. Fue fundada en 1931 por los hermanos Nason. De todas maneras, ya les hice otro video de otra destilería de ron que se llama Habitación Clement, que también el edificio como tal es un monumento histórico nacional. Así que no se lo pierdan, vayan a ver lo que allí está en mi canal. Y por fin llegamos a la playa principal. Acuérdense que esta playa se llama la playa de Coin, que en español quiere decir la playa de la esquina. Y aquí hay bastantes restaurantes conocidos. Como les digo, vea que no parece nada ni nada, pero realmente los restaurantes están a todo el largo de la playa. Y
fuera de eso, en la parte de arriba hay un hospital gigante. De todas maneras, al principio se lo mostré. Y este restaurante se llama El Effet de Mer. Y dato increíble les cuento, Cristóbal Colón estuvo en esta isla y parece que aquí fue que los españoles llegaron. Miren, otra playa con arena negra. Supuestamente aquí estamos cerca del volcán porque es la parte norte de la isla. Es donde está como el parque nacional y todo, y hay un volcán desactivo, ¿no? Pero aquí hay un volcán. Y vamos a ir a un restaurante. Miren el restaurante tan chévere aquí al lado. Okay. Ahí le filmaré otro poquito a ver pues. Pero para allá vamos, en eso estamos. Miren, así se llama el restaurante. Bueno, ya pedí aquí saliendo para que mostrarles aquí. Vean los jueguitos tan chéveres. Hay como una playita en la parte de arriba y todo. Y dentro de la misma cosa hay una mesa para comer. Así que puedes quedarte toda la tarde ahí. Imagínate, chévere, ¿cierto? Está buena la idea. Y este es el restaurantico. Está chévere. Vean toda la playa de para allá. Y además playa para allá. Aunque el muelle principal está en la parte de allá. Vamos a darle una vuelta con el dron a ver cómo nos va. Como se pudieron dar cuenta, en las tomas de dron hay bastante civilización, restaurantes, muelles, barcos, hospital y el pueblito de Carbet, que tiene más o menos 3.800 habitantes y es realmente el que sostiene esa región. Todo un paraíso. Este es el restaurante, pero con esta toma me gustaría mostrarles el restaurante, la parte de atrás donde se ve parte del volcán y la colina donde está el hospital. Hablan muy bien de este hospital porque tiene 3 departamentos, pero inclusive los 3 departamentos que tienes, siempre tienes una vista increíble del mar. El primero es un hospital especializado en la rehabilitación de adultos y de niños. El otro se llama el Hospital Saint-Pierre, que recibe pacientes con necesidades complejas. Y el otro se llama el EHPAD, que es la residencia para personas mayores dependientes, demencia hasta con Alzheimer, imagínense. Además de la vista al mar, en la parte de atrás está la vista hacia el volcán, así que súper bien ubicado. Y esta sería la entrada principal al restaurante. Como les contaba, hay como 3 restaurantes bastante importantes ahí. Luego son como bares y cositas así, pero muy chévere. Ahí comimos muy rico y al lado del mar, pues, como se pueden dar cuenta. Bueno, espero les haya gustado el video. Como les dije, un sitio muy interesante, bueno conocerlo. Yo creo que es mi primera playa con la arena negra realmente. Y lo chévere es como llegar allá a los pueblitos y toda la cosa. Me parece bien bacano eso. Y aquí hay otros sitios que les voy a mostrar también que quedaron muy bonitos y son muy diferentes, digámoslo así. Así que no se pierdan la serie, que así aquí va a seguir. Y ahí nos vemos en el próximo capítulo. Chao. No olviden suscribirse y compartir, que ustedes son los que hacen crecer este canal. Chao pues.